Comienza Tomás Luis de Victoria. Un emocionante viaje por el mundo del Renacimiento y por la música de un genio universal. Una colección de 9 episodios dirigidos y presentados por Daniel Quirós en Radio Clásica. En este tercer episodio nos desplazaremos hasta la ciudad de Ávila, que con más de 1100 metros de altitud se erige junto a sus murallas como la capital de provincia más alta de España. Un lugar emblemático fundado a comienzos del siglo I después de Cristo, por el que han pasado culturas tan dispares como la romana, la vetona, la árabe y la cristiana. Pero no se podría entender su historia sin la participación de 2 personajes fundamentales que cambiarían el mundo conocido del arte y de la fe. 2 abulenses, Tomás Luis de Victoria y Santa Teresa de Jesús, sobre los que hablaremos en profundidad junto a Alfonso de Vicente, quien nos espera ya en la plaza de la Catedral, el centro neurálgico de la vida abulense. A la izquierda encontramos en esta catedral la Puerta de los Leales o del Peso de la Harina. Detrás el Palacio de los Velada y el Palacio del Rey Niño, donde cuenta la leyenda que murieron decenas de caballeros abulenses defendiendo la causa del infante don Alfonso frente a las huestes de su tío. Por ese motivo la ciudad se ganó los títulos de Ávila del Rey, de los Leales y de los Caballeros. A la derecha se observa el Palacio de los Valderrábanos y de frente, imponente y majestuosa, ahora sí, la gótica Catedral de Cristo Salvador de Ávila, construida no solo como templo cristiano, sino también como fortaleza defensiva por su ábside amurallado. Y precisamente aquí, bajo esta puerta principal, nos espera nuestro invitado, Alfonso de Vicente, doctor en Historia y Ciencias de la Música, profesor de Historia de la Música en el Conservatorio de la Comunidad de Madrid, ha sido director de la Revista de Musicología y autor de varios trabajos sobre Victoria, entre ellos una cuidada edición de las cartas. Por otra parte, es editor y autor de los cuadernos Tomás Luis de Victoria. Querido Alfonso, bienvenido. Es un placer contar con tus conocimientos sobre Victoria en este programa, en tu ciudad y en un paraje tan maravilloso como este. Muchas gracias. Un placer también para mí estar aquí con vosotros.
Pues la primera pregunta que quería hacerte es casi obligada. ¿Por qué sabemos tan poco del compositor más importante que ha dado nuestro país? ¿Tiene esto que ver con el hecho de que nunca ocupase puestos de primer orden? Sí, es curioso que efectivamente tenemos muy pocos datos. Yo, de hecho, a lo largo de toda la entrevista seguro que voy diciendo continuamente, bueno, esto es una hipótesis, se supone, porque pues como historiador me encuentro con eso, aunque no tenemos documentos. Por un lado, efectivamente, el hecho de que él no siguiera el currículum habitual de la mayor parte de los músicos españoles de la época, que era o bien la capilla real o bien, sobre todo, las catedrales, pues hace que carezcamos de muchos datos. Pero por otro lado también parece que hay como una especie casi de mala suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, de la familia en Ávila tenemos muchos datos, de sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Y Victoria Niño, cuando está en Ávila, no hay ni un solo dato documentado seguro. Todos son hipótesis. Así es que, bueno, pues así estamos, ¿no? Tenemos afortunadamente lo mejor, que es su música. Bueno, pues como dices, quizás la etapa más difícil de descifrar de Victoria es precisamente la que nos va a ocupar en el programa de hoy, su infancia y su adolescencia en la ciudad de Ávila. Pero antes de abordarla, Alfonso, creo conveniente que demos unas pequeñas pinceladas sobre cómo era la situación musical de Ávila en esa mitad del siglo XVI, donde la organización del cabildo y de la capilla catedralicio se erigía como el eje fundamental sobre lo que se sustentaba todo. Sí, como casi todas las ciudades españolas, salvo Madrid, la catedral era el centro musical más importante, y en un caso como el de Ávila, que más era la única capilla de música que tenemos documentada, aparte de lo que pudiera haber en algunas casas nobles, ¿no? Pero que sería más bien no una capilla institucionalizada, sino algún músico particular. Entonces, hablar de la música en Ávila en el siglo XVI y hablar de Victoria en su etapa abulense, pues es hablar de la capilla de música de la catedral. Como casi todas las catedrales, pues bueno, teníamos ya datos de la existencia de un maestro cantor desde mediados del siglo XV, ¿no? En 1465 es el primer nombre conocido, pero probablemente hubiera alguno antes. Y luego ya en 1518, pues la bula que crea los puestos de maestros de capilla y organista y 4 cantores, que luego en 1544 pasarán a 8 cantores, que es por tanto lo que va a conocer Victoria, ¿no? Una capilla con un maestro de capilla y 8 cantores, más luego la incorporación de ministriles, ¿no? Hay algunos datos anteriores que contratan algunos ministriles de la nobleza, pero será en 1555, cuando casi está a punto de entrar Victoria en la catedral, cuando ya hay un conjunto estable con ministriles italianos. De hecho, de esa etapa de la catedral, ¿no? de Victoria, claro, nosotros la catedral la vemos como un edificio histórico, antiguo, artístico, pero en la época de Victoria la catedral era un edificio casi nuevo, no el edificio como tal, pero sí el mobiliario. Entonces tenemos reliquias auténticas de la época de Victoria, como son el gran facistol hecho por Vasco de Zarza, los facistolillos, donde se colocaban los libros para los cantores, o la propia sillería del coro, hecha en los años 40, o sea que estaba reluciente cuando Victoria llegara allí. Efectivamente, una sillería del coro, incluso el trascoro ese maravilloso realizado en piedra caliza, que nos guiará próximamente en este recorrido. Pero también había unos personajes de gran relevancia, no solo en el Ávila de aquel tiempo, sino en toda la península, compositores, profesores, músicos, intérpretes que marcaron un antes y un después en la vida del joven Victoria. Efectivamente, sobre todo el nombre más importante, yo creo, el que tiene más influencia en toda la historia de Victoria, ¿no? Pero también de la propia institución, es el de Cristóbal de Morales, aunque pasó muy poco por Ávila, ¿no? Un año más o menos, entre 1526 y 1527, por supuesto mucho antes que Victoria. Sus obras, en cambio, sí que llegaron, ¿no? Se sabe de la llegada de algunos de sus libros en 1545, en 1550. Sabemos también que el maestro de capilla, Bernardino de Rivera, entre los libros que él tenía para enseñar, tenía el libro de misas de Morales. Entonces, no solamente que se siguiera cantando, de hecho, se conserva todavía, no los libros originales que enviara Morales en el siglo XVI, pero sí en algún cantoral del siglo XVIII, alguna copia de obras de Morales, que indica que se siguieron cantando, es decir, ese cantoral del siglo XVIII habrá copiado otro del siglo XVII o del siglo XVI, lo que indica la pervivencia en el repertorio de la catedral.
y luego la utilización para la enseñanza. Insistimos mucho, efectivamente, en lo que cantaron en el repertorio de las catedrales, pero luego está, para hablar de la influencia en los niños que estudiaron las catedrales, lo que enseñaban los maestros, y las obras de Morales, como las obras de Josquin des Prez, eran el eje fundamental de la enseñanza musical. Bueno, ya que hablamos de Morales, vamos a escuchar una obra un tanto atípica, que muchos no la consideran suya, pero que nosotros vamos a intentar degustar en este programa. Un Morales, por cierto, que ocupó por primera vez un puesto de capilla precisamente aquí en Ávila entre 1526 y 1528. Así que vamos ya con este villancico, Si no os hubiera mirado, de Morales, que encontramos publicado en el Cancionero de Uppsala y que escucharemos a cargo de la Capella Reial de Cataluña y Hesperium 20, dirigidos por Jordi Savall.
Bueno, Alfonso, mientras escuchábamos este villancico, Si no os hubiera mirado, de Cristóbal de Morales, nos ha dado el tiempo justo para llegar a nuestro siguiente punto de la ruta victoriana que nos has elaborado, partiendo desde la catedral. Poco más de 300 metros distan de este templo magno castellano, pasando por la calle de la Judería hasta llegar aquí a la calle Caballeros frente al Mercado Chico. ¿Por qué nos has traído este lugar? ¿Qué tiene de especial? Pues evidentemente porque aquí nació Tomás Luis de Victoria, ¿no? Y eso es lo que parece, ¿no? Siempre, como te decía antes, siempre todos son hipótesis, pero parece que bastante fundadas. Gracias al documento más importante sobre la familia, que es el testamento de su abuelo, sabemos que vivía efectivamente en la calle Caballeros, esquina con el callejón que iba hacia la calle Cuchillería, lo que hoy es Pedro la Gasca, y que esa casa vivía también su hijo, Francisco Luis, el padre de Victoria, y la hereda. Y allí va a vivir él, su hermano, o sea, el padre me refiero de Victoria, ¿no? Su hermano y el canónigo, y por supuesto pues el resto de la familia. Y allí nacería casi con seguridad Tomás Luis de Victoria. La fecha, pues suponemos también que es 1548 o principios de 1549. ¿Por qué? No conservamos en la partida de bautismo y sí que tenemos la relación de todos los hermanos, entonces, y más o menos la sucesión de los hermanos. Entonces, calculando el puesto que ocupa Victoria dentro de los hermanos, pues no queda más posibilidad que entre 1548 y 1549 que hubiera nacido y que correspondería además luego con la edad en la que entra como niño de coro en la catedral o con la que entra luego ya en Roma. Y llegados a este punto, como nos cuentas, tenemos a un joven Victoria sentado junto a su familia en la calle Caballeros y un padre que le dejaría unos meses después, fallecería, y detrás de ello se dice que tiene que haber algún problema de deudas con el juego. Como te decía antes, de la familia sabemos bastante, en cambio de Victoria no. Y entonces efectivamente sí que sabemos que la familia sí que tenía bastantes posibles económicos, ¿no? El abuelo, el padre era escribano, pero a su muerte en 1557 pues parece que la situación económica es bastante mala, ¿no? Sobre todo tenía bastantes deudas. Hay algún dato que indica que el padre, bueno, pues tenía la costumbre del juego, ¿no? Y eso le podría haber llevado a cierta situación económica al borde de la ruina. El hermano mayor de Victoria, Hernán Luis, que efectivamente como primogénito, ¿no? Pues es el que hereda, pero deja toda la madre precisamente para el cuidado de los hermanos. Y va a ser un tío que vive también allí, ¿no? El que se ocupe sobre todo de una familia tan numerosa. Y él, sin duda, el que le introduce en la catedral. Vería las posibilidades musicales que tenía como niño, ¿no? Porque es el único de los hermanos, es el único de la familia. De hecho, en toda la familia no hay músicos, así como de otras familias. El caso de Guerrero, por ejemplo, sabemos que su hermano también fue músico. El caso de Vivanco, también su hermano también fue capellán y se ocupaba de los niños de coro. Sin embargo, el caso de Victoria es un caso único en toda la familia, la dedicación a la música.
Escuchábamos una de las lamentaciones que escribió Tomás Luis de Victoria en 1585 para su oficio de Semana Santa con el ensemble Plus Ultra bajo la dirección de Michael Nunn. Una pieza que encajaría perfectamente con el dolor que un joven de 9 años debía sentir ante la pérdida de su padre, pues grita en boca de Alep aquello de «Soy un hombre que ha visto la desgracia bajo la vara de la cólera de Dios. Me ha empujado y me ha llevado a las tinieblas, no a la luz». Pero una falta tan grave, tan grande además como la de un padre, Victoria, pues la comenzó a llenar con un profundo amor por Dios. Y eso nos lleva necesariamente, Alfonso, a hablar del Ávila teresiano, sobre todo porque a apenas unos pasos de esta calle Caballeros se encuentra la parroquia de San Juan, donde fue bautizado en la misma pila bautismal que Santa Teresa. Cuéntanos, ¿se notaba ya en la ciudad ese olor carmelitano, esa reforma que emprendió la santa? Indudablemente, Ávila cambió con Santa Teresa. Eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? O sea, hay un Ávila anterior a Santa Teresa y un Ávila posterior a Santa Teresa. Digamos que casi la refundación de la ciudad tiene día concreto, que es el 24 de agosto de 1562, cuando se funda el convento de San José, lo que supone la creación de las Carmelitas Descalzas y la Reforma teresiana, que tendrá una repercusión universal. Entonces, eso se sabía en Ávila. De hecho, a pesar de la discreción con que llevó todo el proceso Santa Teresa, pues causó un revuelo enorme. Y ya de antes se sabía de esta monja que tenía visiones, o sea, que sí que se hablaba de Santa Teresa en Ávila, y más aún en la catedral, y Santa Teresa tenía amigos entre los miembros del cabildo de la catedral. Otra cuestión ya es la relación de Victoria con Santa Teresa. Efectivamente, los dos suponemos que están bautizados en la misma pila, la pila bautismal de la iglesia de San Juan, aunque la iglesia después haya sido reformada, pero sobre todo en la parte de la cabecera, la pila bautismal pues sería la que se bautizó Santa Teresa en 1515 y Tomás Luis de Victoria en 1548-49. ¿Por qué? Pues no tanto por la proximidad, que efectivamente la casa de la calle Caballeros pues está al lado de la iglesia de San Juan, puesto que las parroquias de entonces no era por proximidad, sino la feligresía pues era por tradición, ¿no? Pero sabemos que toda la familia efectivamente estuvo vinculada allí. Los abuelos, ¿no?, se enterraron allí. Los hermanos de los que tenemos datos de bautismo están precisamente en los libros de bautismo de San Juan. El libro de bautismo que se conserva en el archivo de la parroquia de San Juan, pues comienza en 1550 y ya en la primera página aparece uno de los hermanos de Victoria. Como Victoria había nacido el año anterior o 2 años antes, pues claro, no figura y por eso no se conserva, pero es de suponer que igual que los hermanos más pequeños, pues los mayores también se bautizarán allí. De ahí a establecer una relación personal, pues hombre, personal es casi imposible dada la diferencia de edad, son casi 2 generaciones las que separan a Victoria de Santa Teresa. ¿Victoria oyó hablar de Santa Teresa? Seguro, porque en Ávila se hablaba. Y luego más aún en la época madrileña de Victoria, las Descalzas Reales y en torno a la emperatriz María de Austria, Santa Teresa estaba muy presente. Pues precisamente cuando el joven Tomás Luis de Victoria apenas contaba con 11 años, Santa Teresa fundó su convento de San José, lo que causó un revuelo desmesurado, digamos, en la ciudad. Imagino que eso llegaría a sus oídos y siendo su tío sacerdote, además de ser su tutor desde la muerte del padre, quizás algo podría opinar sentado a la mesa a la hora de comer. Son hipótesis, desde luego, pero evidentemente, aunque es algo que no sabremos nunca, también esto nos hace preguntarnos si existía alguna relación entre ambas familias, que puede ser, pero también más allá de eso, en si la mística teresiana también repercutió en la propia música de Tomás Luis de Victoria. Eso ya es otro asunto. Ahí hay un salto totalmente ilegítimo, ¿no? Son 2 mundos completamente diferentes y hablar del misticismo de Victoria pues no se basa en nada más que el hecho de que naciera en Ávila. Esa imagen muy francesa de principios del siglo XX, derivada del determinismo geográfico del siglo XIX, de que es el territorio el que configura
a las personas, pues hizo que en Ávila había que ser místico, y entonces todos los abulenses más o menos eran místicos, cosa que precisamente desvirtúa lo que es propiamente el misticismo. Si Santa Teresa es importante es porque es una excepción. Bueno, pues vamos a escuchar, ya que estamos tratando el tema, un contrafactum sobre la moxica del cancionero musical de Palacio con el poema de Santa Teresa Alma, buscarte has en mí, interpretado por la soprano Montserrat Figueras, Esperium 20 y Jordi Savall a la dirección. Buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres a mí, buscarme has en ti.
Regresamos con Alfonso de Vicente a la Catedral de Ávila y cruzamos sus muros para imaginar cómo fue la excepcional capilla musical que tuvo en su día y que fue obligada a hacer música correctamente y a organizarse de forma ejemplar por su obispo Alonso Carrillo en 1513. La interpretación musical fue designada por el Papa León X en su bula Decorem Domus y estaba comandada por el maestro de capilla, un organista y 4 cantores peritos in canto figurato, un tiple, un bajo, un tenor y un contralto. El resto de cantores, más de 50, estaban dirigidos por un sochantre, un maestro de coro y un maestro de los mozos de coro. Y entre esos mozos figuraría un jovencísimo Tomás que quedaría absorto ante las escenas trabajadas en nogal que decoran los 2 órdenes de asientos, pero también ante el trascoro dividido en 3 calles mediante pilastras decoradas a candelieri, que muestra, como si de un libro se tratase, los altorrelieves de la presentación de Jesús en el templo, la adoración de los reyes y la matanza de los inocentes. Otras tallas también permiten divisar el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, la visitación o la huida a Egipto en un pulcro entramado de piedra caliza elaborado por Lucas Giraldo y Juan Rodríguez entre 1531 y 1536. ¿Cuántas horas pasaría, verdad, en este coro de la catedral el joven Tomás Luis de Victoria? Cuéntanos, Alfonso, ¿cuándo se incorpora a la capilla catedralicia como niño cantor? Sabemos además que estos alumnos tenían ciertas funciones, unas asignaturas a las que asistir y sobre todo profesores, grandes maestros, ilustres, muchos de ellos no solo en Ávila sino en toda la península, de los que algunos hablaremos más adelante, pero que pudieron darle clase. Pero sobre todo sí que me interesa que nos cuentes cómo llega aquí y si es posible que tuviera algo que ver su tío y tutor Juan. Sí, coincide además eso con la muerte del padre y la crisis económica familiar cuando Victoria parece que entra en la catedral. Siempre digo parece porque efectivamente no figura su nombre como tal. Pero bueno, el dato de que hay una vacante de un niño de coro a finales de 1557 y esa vacante ya está cubierta en 1558 y que coincide justo con la muerte del padre, pues parece indicar que el tío pues dijera, vamos para acá, cojo a este niño, ¿no?, para que entre en los niños de coro de la catedral, eso, en el año 1500, finales del año 1557 y principios del año 1558. Y allí hay 2 funciones principales, ¿no? La primera es estudiar. O sea, la catedral es un centro de estudio musical, sobre todo, ¿no? Y allí estudiaría, por lo que sabemos de los estatutos del maestro de capilla, tenía que enseñarles canto llano, canto de órgano, es decir, la polifonía, y contrapunto improvisado, que es una práctica que era muy habitual en la época y que luego hemos ido perdiendo y hoy estamos recuperando. Pues parece ser entonces que ya este jovencísimo Tomás Luis de Victoria, menor de edad, tenía un talento más que suficiente para dar un salto de calidad en su formación y decidir ir a Roma. Pero ¿tenemos constancia de algunas obras que escribiese durante su juventud aquí en la ciudad abulense? Como te he dicho antes, es que no hay ningún dato que le vincule a Ávila, ¿no? Entonces, menos aún de las obras. Hay 2 hipótesis. Efectivamente, él llega a Roma, publica un libro a los pocos años, en 1572, el primer libro de motetes muy completo, con unas obras muy maduras, y se ha pensado que era imposible que hubiera compuesto todo eso en tan poco tiempo, ¿no? Y que quizás algunas obras iban ya desde Ávila, venían desde Ávila escritas, o por lo menos esbozadas, aunque luego las reelaborara en Roma. Pero son hipótesis. La hipótesis más fundada es la formulada por un musicólogo suizo, Adriano Jardina, que hizo una tesis doctoral sobre este libro. Y entonces, estudiando los textos, vio que había algunos motetes cuyos textos únicamente podía encontrar en un breviario abulense, impreso en esta época, y que entonces eso indicaría o bien que Victoria iba con ese breviario a Roma, que se lo hubiera llevado,
o bien que ya los hubiera utilizado efectivamente esos textos en Ávila para componer algo y luego, pues más o menos reelaborado, pues hubiera podido ser lo que hubiera compuesto o hubiera publicado ya en 1572. Y otra hipótesis de obras juveniles de Victoria sería precisamente la de las Lamentaciones. De las Lamentaciones de Victoria hay dos versiones, una la que publicó él en el oficio de Semana Santa en 1585, pero hay otra versión manuscrita conservada en la Capilla Sixtina, y de la que además tenemos la información que da el historiador Baini, ¿no?, de que esas lamentaciones no gustaron porque eran demasiado prolijas y que luego las reelaboró para la publicación, al estilo ya más romano. Entonces, esa primera versión de las Lamentaciones quizás es la que le vincularía más a su procedencia española y, por tanto, haber podido ser compuestas o esbozadas al menos en Ávila. Bueno, pues si te parece, vamos a continuar con uno de estos dos motetes de su primer libro y, bueno, pues sé tú mismo el que nos los recomiendes. Pues estupendo. Mira, si quieres, Descendit Angelus Domino es uno de esos motetes que solamente se encuentra su texto en el breviario abulense, así es que probablemente llevaba por lo menos ya el borrador, si no el motete entero, compuesto desde Ávila.
Salimos por unos instantes de la Catedral de Ávila para dirigirnos hasta el antiguo colegio de San Gil, donde actualmente reposan los restos del posterior convento de los Jerónimos. Apenas nos separan 300 metros, pero ya son suficientes para que tengamos que marchar afuera de las murallas. Solamente su magnífica espadaña, habitada, como no, por un par de cigüeñas blancas y sus nidos, deja ver lo que otrora fue un importante centro de estudios primero y espiritual después. Alfonso, nos has conducido hasta aquí para desmentir una hipótesis que fue aceptada prácticamente por todo el mundo sobre la formación del joven Tomás Luis de Victoria, ¿verdad? Claro, fue efectivamente el colegio de los jesuitas en Ávila, fundado en la época de Victoria, en 1554, y luego ya en el siglo XVII pasó a los Jerónimos. Entonces, como Victoria llega a Roma y siempre está en vinculación con los jesuitas, pues se pensó que el contacto podría venir ya desde Ávila. Y teniendo en cuenta que este colegio de San Gil, de los jesuitas de Ávila, pues fue además muy elogiado por Santa Teresa y tuvo bastante éxito, parece, en la época, pues se pensó que quizás Victoria pudo estudiar en San Gil y de ahí vendría la marcha hacia Roma. Esto sobre todo lo desarrolló Robert Stevenson, esta hipótesis. Sin embargo, las fechas no cuadran, ¿no? Aunque el colegio había sido fundado efectivamente en época de Victoria en Ávila, en 1554, de hecho las clases no comienzan hasta 1567, por tanto ya cuando Victoria está en Roma. Ciertamente que por el colegio de Ávila pasaron personajes de la primera generación de jesuitas muy importantes, como el mismísimo San Francisco de Borja o como Jerónimo Nadal, que citan a Victoria en alguna de sus cartas, pero no por el contacto en Ávila, sino ya en Roma. Y entre esas muchas órdenes religiosas con las que Victoria tuvo contacto, no solo en Roma, sino también aquí en Ávila durante su juventud, nos encontramos Santa Ana. Bueno, siguiendo el camino que estamos haciendo, podemos acercarnos efectivamente hasta el antiguo monasterio de Santa Ana, actual sede de la Junta de Castilla y León, monasterio de monjas cistercienses que tuvo una actividad musical muy importante, sobre todo muy documentada ya más tardíamente, en el siglo XVIII, pero también en esta época. ¿Pero por qué nos podemos acercar hasta aquí? Pues porque aquí se conserva un ejemplar del primer libro de motetes publicado por Victoria. Es el único ejemplar que se conserva en Ávila. Victoria envió casi todos sus libros desde Roma a la Catedral de Ávila y fueron acogidos en general, ¿no? Alguno fue devuelto, pero la mayor parte fueron acogidos. Sin embargo, pues el archivo de la Catedral de Ávila ha tenido muchas pérdidas a lo largo de los siglos y no se conserva ni un solo libro impreso de los que envió Victoria. En cambio, sí se conserva en el monasterio de Santa Ana 4 de las voces de los 6 libretes que tenía esta edición de motetes de 1572, y en ese sentido, pues es, digamos, el principal testimonio de Victoria que queda en Ávila. Hay también alguna copia manuscrita de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII en este monasterio, con la peculiaridad de que parecen obras adaptadas para monjas, ¿no? Para ser cantadas por voces femeninas y acompañadas bien por un órgano o bien por un bajón que hiciera, claro, la voz grave. Pues vamos a aprovechar la ocasión, Alfonso, para escuchar el O Reggencelli de Victoria a cargo del coro de mujeres Carnis de Ljubljana bajo la dirección de Mónica Felle. Thank you.
Regresamos por última vez a la majestuosa Catedral de Ávila para conocer con Alfonso de Vicente por qué fue uno de los grandes centros culturales de la España renacentista. Por ejemplo, se cuenta que aquí mismo el joven Victoria escuchó tañer el órgano a Antonio de Cabezón, palabras mayores, desde luego, y que otros músicos, Alfonso, ilustres, pasaron por la vida de nuestro compositor. A ver, los principales maestros de capilla con los que se formaría Victoria, pues van a ser, como compositores, ¿no?, Bernardino de Rivera y Juan Navarro. Bernardino de Rivera pillaría los años principales, ¿no?, de Victoria en la catedral. Si Victoria está en la catedral 7 u 8 años, ¿no?, pues yo que entraría en el año 57 más o menos, y en el año 65 suponemos que se marcha, pues justamente desde el año 59 al 62 está Bernardino de Rivera, un compositor de origen valenciano y que después terminará siendo maestro de capilla en Toledo, con una obra muy importante, no muy conocida, y que sería probablemente el maestro con el que más trabajó Tomás Luis de Victoria. Y luego la llegada de Juan Navarro, y ya en la época final, Juan Navarro está entre 1564 y 66, o sea que serían unos poquitos meses, ¿no?, los que pudo trabajar Victoria con Juan Navarro, pero pueden ser unos meses muy importantes, porque Victoria ya tiene entonces una muy buena formación, no tiene que estar aprendiendo los rudimentos, ya está plenamente formado, ¿no? Y entonces lo que le pudiera decir un gran maestro como fue Navarro, pues es muy sustancioso, ¿no? Pues Alfonso, vamos a escuchar, aunque evidentemente no sabemos la fecha exacta, porque es extremadamente difícil hallarlas en la mayoría de las obras de los compositores del Renacimiento, este maravilloso Beata Mater de Bernardino de Rivera con la Orchestra of the Renaissance dirigida por Richard Cheetham.
Aquí, frente al retablo del altar mayor de la Catedral de Ávila, una de las obras maestras de Pedro Berruguete, ponemos punto y final a este recorrido que hemos hecho junto al doctor en musicología Alfonso de Vicente y Luis Fernández a los mandos técnicos por las calles de esta espléndida ciudad amurallada que acogió los primeros años de vida de Tomás Luis de Victoria antes de partir hacia Roma, donde se consagraría definitivamente como uno de los pilares de la música polifónica del Renacimiento. Y lo vamos a hacer rindiendo un cálido homenaje a otro ilustre abulense que precisamente celebra este año su 400 aniversario de fallecimiento, Sebastián de Vivanco. Pues muchas gracias, Alfonso, por tu tiempo, por ese saber que has compartido con nosotros, y te volveremos a ver próximamente en 2 episodios, en uno dedicado a la música del compositor abulense y en otro dedicado a su última etapa vital, que pasó como maestro de capilla al servicio de la emperatriz María de Austria en Madrid. Muchas gracias a vosotros, ¿no? A pesar de que no sabemos nada de Victoria, nos queda muchísimo por decir, ¿no? Entonces, efectivamente, continuaremos en otro programa hablando de otras etapas de Victoria, pero también recordando sus orígenes. Pues con el Veni Mulier de Samaria a 4 voces de Sebastián de Vivanco, en una interpretación de la Capilla Flamenca bajo la dirección de Dirk Snellings, finalizamos este tercer capítulo dedicado a la infancia y juventud de Tomás Luis de Victoria en la capital abulense, aquí en Radio Clásica.